Buenas a todos mis cosmonoveleros, aquí estamos de regreso y ahora vamos a tener un gran especial. Yo sé que ustedes están esperando también esta quinta parte de los remakes. Recuerden que son 60 telenovelas y hoy vamos a realizar la quinta parte. Primero que todo, bienvenidos a Cosmonovelas TV, este es su espacio. Gracias por estar siempre con nosotros. Bueno, vamos a iniciar de una vez este especial de las telenovelas con más versiones. Recuerden que son 60 y esta es la quinta parte. Vamos a iniciar con una telenovela que fue muy exitosa en la década de los 80. Tú o Nadie es la versión original. Esta telenovela es una producción de Ernesto Alonso y la verdad que fue muy exitosa. Quien me diga lo contrario, pues no creo que haya una persona que me vaya a decir algo así. Pero sí sabemos que esta telenovela le abrió más las puertas a Lucía Méndez. Esta fue protagonizada también por Andrés García y el actor Salvador Pineda. Lucía Méndez estuvo espectacular, me encantó el tema musical de esta telenovela y la producción le dio la vuelta al mundo. Después de que ella tuvo un gran éxito con la telenovela Colorina, este fue otro éxito que le abrió las puertas a nivel internacional. Tú o Nadie fue la primera versión que se realizó en el año 1985. Luego llegaría otro remake, el primer remake, realizado en el año 1995, se tituló Acapulco, Cuerpo y Alma. Esta es una telenovela producida por José Alberto Castro, protagonizada por Patricia Manterola, Saúl Lizazo y Guillermo García Cantú. La telenovela le fue bastante bien, tuvo muy buena audiencia, no repitió el éxito de Tú o Nadie, pero me pareció una muy buena versión. Me encantó Patricia Manterola en su primer protagónico, lo hizo bastante bien. A mí me pareció que ella estuvo bien, también Saúl Lizazo y Guillermo García Cantú. Así que la telenovela de 1995 es la primera versión, Acapulco, Cuerpo y Alma. También ese mismo año, Carlos Sotomayor realizó una versión en inglés coproducida por Televisa y Fox Televisión titulada Acapulco Bay, protagonizada por Raquel Gardner y Jason Adams. Esta telenovela al parecer le fue bastante bien, pero yo sé que muchos de ustedes no lo sabían. Bueno, yo tampoco estaba muy segura de este dato, pero sí hubo una versión en inglés, una versión que parece ser que le fue bien en el canal de Estados Unidos, Fox Televisión. Bueno, ahora pasamos a otra versión en el año 2009. Esta fue realizada por Carla Estrada, titulada Sortilegio. Esta fue protagonizada por Jacqueline Bracamontes, William Levy y David Cepeda. La producción le fue bastante bien en audiencia, tuvo muy buen rating en México, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Aunque la telenovela tuvo muchas críticas, pero al igual le fue bastante bien. Las críticas quizás porque muchos decían que la telenovela tuvo algunas escenas que no tenían nada que ver, un poco sobreactuadas, exageradas, que no se habían visto en Acapulco, Cuerpo y Alma o en Tú o Nadie. Así que bueno, no sé ustedes qué opinan, pero bueno, Sortilegio fue buena, le fue bastante bien y fue una telenovela que cumplió. Bueno, se realizó una versión recientemente en el año 2022 titulada Cabo. Esta fue una vez más producida por José Alberto Castro y bueno, le fue también bastante bien. Esta fue protagonizada por Bárbara de Regil, Matías Novoa y Diego Amusurrutia. En la actualidad se está transmitiendo aún en Estados Unidos por Univisión y está logrando buenos niveles de audiencia. En México también le fue bastante bien en cuanto a la audiencia. Así que bueno, dinos cuál es tu favorita de estas 4 versiones, Tú o Nadie, la versión de Acapulco, Cuerpo y Alma, Sortilegio o Cabo, la más reciente. Estas fueron todas las versiones de Tú o Nadie. Bueno, ahora vamos a pasar a otra telenovela que fue muy exitosa y que ha gustado bastante. Se trata de El Derecho de Nacer. La versión original fue realizada por la cadena venezolana Radio Caracas Televisión entre los años 1965 y 1967. Esta fue protagonizada por Raúl Amundaray y Conchita Obash. Esta es la segunda telenovela más larga en la historia de la televisión en Venezuela, después de la telenovela Por estas calles, porque hasta ese momento esta telenovela tuvo el récord, pero Por estas calles es la primera. El Derecho de Nacer fue muy exitosa
entre 1965 y 1967 en Venezuela. Luego se realizó una primera versión, la primera fue en México, titulada El Derecho de Nacer, producida por el señor Ernesto Alonso en 1966. Esta fue protagonizada por María Rivas y Enrique Rambal. Fue muy exitosa la telenovela en ese año 1966. Algo que les quiero decir es que es como complicado y espero que puedan ver la imagen de la telenovela porque es muy difícil encontrar imágenes de estas producciones de hace más de 4 o 5 décadas. Pero bueno, hacemos lo que más se puede para al menos entregarles una pequeña imagen ahí para que podamos tener una idea de lo que es esta telenovela. Otra versión en el año 1981 realizada por México, también titulada El Derecho de Nacer. Esta es la segunda versión de México, fue producida por el señor Ernesto Alonso. Fue protagonizada con gran éxito por Verónica Castro y Sergio Jiménez. En esta producción también vimos la magistral actuación de Ignacio López Tarso. Así que fue una gran producción esta, El Derecho de Nacer. Es una de mis favoritas, fue una gran versión, la de 1981. Después llegaría otra versión también realizada por México, en esta ocasión por Carlos Sotomayor, también titulada El Derecho de Nacer. Esta es la tercera versión mexicana, producida en el año 2001, que protagonizó Kay del Castillo y Saúl Lizazo. La telenovela le fue bastante bien, tuvo éxito, pero no repitió el éxito del Derecho de Nacer de 1981. Pues a mí en lo personal sí me gustó bastante también la versión de Kay del Castillo. Bueno, ya tú decides cuál de estas 4 versiones es tu favorita de El Derecho de Nacer. Bueno, ahora pasamos a otra telenovela que nos ha fascinado y yo sé que ustedes la recuerdan mucho. Corazón Salvaje. La primera versión de esta telenovela, la original, es producida por Ernesto Alonso en 1966. Fue protagonizada por Yulixa, Enrique Lizalde, Jacqueline Andere y Enrique Álvarez Félix. Recordemos que esta telenovela es una versión de una exitosa película que se realizó en 1956 titulada Corazón Salvaje. Como ya lo había dicho, hay algunas telenovelas que han sido adaptaciones de películas y este es el caso de Corazón Salvaje, película de 1956 que tuvo bastante éxito y por ello se realizó esta primera versión televisiva en el año 1966 con gran éxito. Luego llegaría Juan del Diablo. Esta es una producción de Telemundo realizada en Puerto Rico en el año 1966. Fue protagonizada por Braulio Castillo, Gladys Rodríguez, Martita Martínez y José Yedra. Esta es una producción que le fue bastante bien en Puerto Rico, por lo que tengo entendido. A mí en lo personal he escuchado mucho de Braulio Castillo y Gladys Rodríguez. Fueron grandes actores de esa década de los años 60 y los 70. Así que bueno, no podía opinar mucho porque nunca vi estas 2 primeras versiones. Pero bueno, ahora pasamos a otra versión de 1977 también titulada Corazón Salvaje. Esta también es mexicana, producida por el señor Ernesto Alonso y fue protagonizada por Angélica María, Martín Cortés, Susana Dos Amantes y Fernando Allende. Esta telenovela le fue bastante bien en 1977. Pasamos a la versión que yo sé que todos nosotros recordamos mucho y que le tenemos bastante cariño. Esta es Corazón Salvaje del año 1993. Esta es una producción de José Rendón para Televisa que protagonizó con gran éxito Edith González y Eduardo Palomo. En ella también tuvimos las actuaciones antagónicas de Ana Colchero, Ariel López Padilla y Claudia Islas. Esta producción fue impecable, con altos niveles de audiencia en México, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Bueno, no sé ustedes qué opinan de esta versión de Corazón Salvaje de Edith González, pero fue espectacular todo el elenco, me encantó Edith González y me encantó también el protagonista Eduardo Palomo y ni qué decir Ana Colchero. Muy buena la telenovela. Luego llegaría una versión en el año 2009 titulada Corazón Salvaje. Esta fue producida por el señor Salvador Mejía
y fue protagonizada por Araceli Arámbula, Eduardo Yáñez y Cristian de la Fuente. Esta telenovela del año 2009, Corazón Salvaje, es una fusión de la telenovela Yo compro esa mujer, también de la década de los 90, una telenovela de época. Así que, como podemos ver, Yo compro esa mujer y Corazón Salvaje fueron fusionadas para hacer esta versión del año 2009, Corazón Salvaje. Una versión que a mí en lo personal, y yo sé que también a ustedes, muchos de ustedes no les gustó. Es una telenovela que la verdad, una versión para mí no debió existir. Bueno, en cuanto a esa gran calidad que nos dieron con la versión de 1993 con Edith González, esta versión nos quedó debiendo muchísimo. Estas son todas las versiones de Corazón Salvaje. Ahora vamos a pasar a Esmeralda, otra telenovela que también nos ha gustado muchísimo. La versión original es venezolana y fue realizada por Venevisión en el año 1970. Esta es una historia original de la escritora cubana Delia Fiallo. Fue producida por el gran productor peruano José Enrique Cruz-Sillat y fue protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina. Qué gran telenovela, según tengo entendido, fue esta de 1970, muy exitosa, y para todos aquellos que tuvieron la dicha de verla, me imagino que pueden opinar referente a esta telenovela del año 1970 con Lupita Ferrer. La versión, yo vi bastantes episodios, algunas partes en internet. Me encanta ver a Lupita Ferrer, se ve muy bonita, sus ojos grandes, muy joven, y la verdad que José Bardina es otro gran galán de esa época de los años 70 y los 80. La primera versión que se realizó de Esmeralda fue también venezolana en el año 1985, titulada Topacio. Esta es una producción de Radio Caracas Televisión que protagonizó la bella Grecia Colmenares y el actor Víctor Cámara. Tuvo mucho éxito en la década de los 80. Topacio también le dio la vuelta al mundo con el tema musical interpretado por Carlos Mata, que la verdad también nos enamoró esta canción de Carlos Mata en esta telenovela. Fue todo un éxito Topacio, la primera versión que realizó Venezuela. Después llegaría la primera versión mexicana, esta fue en el año 1997, que se tituló también Esmeralda. Esta es una producción de Salvador Mejía que protagonizó Leticia Calderón y Fernando Colunga. Fue muy exitosa, incluso es una de las producciones que le ha ido muy bien comercialmente de México, una también de las más vendidas, y tuvo mucho éxito tanto en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, Brasil también realizó su propia versión titulada Esmeralda en el año 2004. Ya se los he dicho que Brasil ha estado realizando, lo hemos visto en estos especiales, muchas producciones de Televisa. Luego llegó la última versión realizada también por México titulada Sin tu mirada. Esta telenovela también fue para Televisa en el año 2017, que fue realizada por el señor Ignacio Sara Madero, protagonizada por Claudia Martín y Osvaldo de León. A mí, en lo personal, por eso doy mi opinión personal, me pareció una novela muy bonita. Claudia Martín lo hizo bastante bien y también Osvaldo de León. Sí sentí algo de química entre ellos y pienso que también los paisajes estuvieron muy bonitos, la musicalización también, la música me encantó. Todo estuvo bien en esta producción, cuidaron mucho los detalles, pero la producción no tuvo ese gran éxito de Esmeralda de 1997, ni tampoco de Topacio o Esmeralda de la actriz Lupita Ferrer, pero sí tuvo buena aceptación. Se puede decir que Sin tu mirada cumplió. Estas fueron todas las versiones de Esmeralda. Bueno, ahora vamos a pasar a una telenovela colombiana. Esta es una producción original del año 1987 y 1988, titulada Lola Calamidades, que fue escrita por el maestro del suspenso Julio Jiménez, protagonizada por Nórida Rodríguez y José Luis Paniagua. En ella también participaron dos grandes actrices, Delfina Guido y Teresa Gutiérrez. A mí me encantó esta telenovela, yo me vi la versión de 1987, Lola Calamidades, así que es muy buena, muy divertida, y Nórida Rodríguez, una actriz colombiana que lo hizo muy bien. La primera versión de esta telenovela se tituló Dulce Ave Negra, es una producción también colombiana
realizada en 1993. Esta es la versión más reciente de Lola Calamidades del año 1987. Fue protagonizada por Marcela Gallego y el actor mexicano Fernando Allende, y con la actuación antagónica de Lucero Cortés, otra gran actriz que está retirada. Lucero Cortés, muy buena actriz. Bueno, esta versión Dulce Ave Negra no tuvo éxito. Bueno, en lo que yo sé, no lo tuvo. Simplemente cumplió con la audiencia, pero no logró el éxito de Lola Calamidades. Bueno, yo pienso de que si Lola Calamidades fue realizada en el año 1987, la versión original, pues esta fue realizada solamente 6 años después. No creo que la gente había, o sea, en la mente yo creo que del televidente todavía estaba muy fresca esa historia de 1987, Lola Calamidades. Creo que fue muy pronto haber hecho esta adaptación. Quizás hubieran esperado un poco más y les hubiera ido mucho mejor con Dulce Ave Negra. Después, Lola Calamidades llegó en 1992 a Ecuador. Sí, Ecuavisa también realizó su propia versión, que fue protagonizada por el cantante Francisco Terán y la actriz Cristina Rodas. Esta producción en Ecuador también se tituló Lola Calamidades. Pues no tengo muchos datos de que se pueda saber si fue éxito o no, pero lo cierto es que Ecuavisa realizó su propia versión, así que Ecuador también ha tenido sus versiones, como podemos ver. Y Lola Calamidades fue una novela que, bueno, yo sé que la versión de Nórida Rodríguez también fue, en algunos países de Latinoamérica la pudieron ver, fue exportada a algunos países. Pues no sé de ustedes cuántos la recuerdan, pero la original, como les digo, fue bastante buena. Quizás por eso Ecuador decidió hacer su propia versión. Después llegaría Bella Calamidades. Esta es la tercera versión que se realiza en Colombia. Es por la productora de RTI para Caracol Televisión y Telemundo. Esta fue protagonizada por Dana García y Segundo Cernadas, con la participación antagónica de la actriz Adriana Campos. Así que bueno, Bella Calamidades gustó mucho, le fue bien en Telemundo, sí, pero a nivel internacional no es que haya tenido muchísimo éxito. Como lo digo yo siempre, es una telenovela que cumplió y bueno, se puede decir que le fue bien. Dana García lo hizo bastante bien, pero sigo diciendo, mi favorita es la de Nórida Rodríguez. Bueno, después llegaría otra versión en México, Mi Adorable Maldición se titulaba, y es una adaptación que se realizó en el año 2017 por el señor Ignacio Sada Madero. Bueno, esta fue protagonizada por Renata Nogni y Pablo Laile. A mí, en lo personal, no me gustó. Yo vi varios capítulos, no me gustó. Me gustó más Bella Calamidades, y creería yo que esta versión de México, Mi Adorable Maldición, no sé, es como una versión libre, se puede decir. Le cambiaron bastantes cosas y no me gustó los cambios que le hicieron. No me gustó tampoco las actuaciones de la pareja protagónica, no les vi mucha química. Así que no me gustó Mi Adorable Maldición del año 2017. Bueno, estas son todas las versiones de Lola Calamidades. Tú puedes comentarnos, dinos cuál es tu favorita de todas estas versiones. Ahora pasamos a otra telenovela que fue muy exitosa también. Yo sé que en Argentina la recuerdan. Señorita Maestra. Esta es una telenovela infantil argentina producida en 1982 y 1985, la cual a su vez, por eso lo voy a dejar claro, se basó en la original también argentina Jacinta Pichin Mahuida. El apellido es como un poco complicado, pero así se titula el personaje. Fue protagonizada por Cristina Lemercier y el creador de esta telenovela fue Abel Santa Cruz. Así que esta telenovela Señorita Maestra entre 1982 y 1985 fue una telenovela infantil que fue todo un éxito en Argentina y en algunos países también donde fue emitida. Logró también llamar la atención y gustó muchísimo. La primera versión se realizó en México, sí, por Televisa, titulada Carrusel. Fue muy exitosa, producida por el señor Valentín Pimstein y fue protagonizada en 1989 por la actriz Gaby Rivero. Fue espectacular ver a Gabriela Rivero como la maestra Jimena, y yo sé que varios de ustedes recuerdan esta telenovela. A mí me encantó. Ella fue muy dulce, un papel muy natural, y las actuaciones de Ludwika Paleta cuando era muy niña, y también la de Cirilo, que sufría tanto por las humillaciones que le hacía esta
chica María Joaquina, interpretada por Ludwika Paleta, que hoy en día sabemos que es una gran actriz, una de las mejores actrices de México, así que ya se veía venir esto con Ludwika Paleta tras esa magnífica interpretación de Joaquina cuando era aún muy niña. Carrusel, muy exitosa en 1989. Después llegó en 1992 también de la mano de Valentín Pimstein una secuela de esta telenovela Carrusel. Se tituló Carrusel de las Américas, que fue producida también por Televisa y protagonizada por Gabriela Rivero, Ricardo Blume y Xavi Camalish. Yo creería que esta telenovela, a mí no me gustó mucho esta secuela. Bueno, fue realizada 4 años después, 5 años después de la versión original, que fue Carrusel, la primera de México, quiero decir. No me gustó y quizás hubiera sido más interesante si después de haber pasado esos 3 años o 4 años hubieran puesto de regreso a todo el elenco de esa primera adaptación de 1989, porque aquí el elenco infantil fue totalmente renovado y bueno, a mí en lo personal no me gustó mucho, pero igual fue muy entretenida, fue muy bonita la historia y le fue bastante bien, tuvo audiencia. Luego llegaría en la década 2000, en el año 2002, una versión también de Televisa que se titula Vivan los Niños. Yo sé que para las personas de la generación del 2000 para acá recuerdan mucho esta versión de Vivan los Niños, que es producida por Nicandro Díaz y protagonizada por Andrea Legarreta, Eduardo Capetillo y Joaquín Cordero. La telenovela tuvo éxito, le fue muy bien en México, también en Estados Unidos. A mí me encantó, yo la vi para hacer las comparaciones porque uno siempre como que tiene esa idea cuando ve una versión de una telenovela que a uno le ha gustado tanto. En este caso me pareció que Andrea Legarreta también hizo un buen papel, lo hizo muy bien y también el elenco infantil estuvo bastante bien en Vivan los Niños y tuvo buena audiencia esta telenovela en el año 2002. También Brasil realizó su propia versión, una adaptación titulada también Carrusel en el año 2012. Pues como les sigo diciendo, Brasil hace presencia, dice presente, con los remakes de Televisa. Bueno, ahora vamos a pasar a otra telenovela también colombiana. Esta es una versión colombiana realizada en 1991, Cuando quiero llorar no lloro, más conocida como Los Victorinos. Fue una serie colombiana emitida con gran éxito en 1991. Fue protagonizada por Ramiro Meneses, Ricardo Gómez y David Guerrero. Esta telenovela de 1991 fue bastante corta, fue muy exitosa y muy polémica por los temas que toca Los Victorinos. Y la verdad que a mí me encantó esta versión original. Yo la vi, Ramiro Meneses es uno de mis actores colombianos favoritos y la producción Cuando quiero llorar no lloro gustó muchísimo en Colombia. La primera versión se realizó en el año 2009 por RTI Televisión y Telemundo. Ellos realizaron la versión titulada Los Victorinos. Fue protagonizada por Mauricio Ochman, Arad Betke y Roberto Manrique. La producción de Telemundo estuvo muy buena, me gustó, la hicieron bien, me encantó el papel de Mauricio Ochman, que fue, diría yo, que el mejor de los tres, pero todos los tres estuvieron bastante bien. La telenovela en Telemundo le fue bien, tuvo bastante audiencia. También diría yo que en varios países de Latinoamérica tuvo audiencia, cumplió. No tuvo mucho éxito quizás, pero sí, le fue bastante bien. Así que Los Victorinos, una producción de RTI Televisión y Telemundo del 2009, me encantó mucho por la actuación de Mauricio Ochman, que fue espectacular ese papel de él en esta producción de 2009. En el año 2011, RCN Televisión también realizó una nueva versión para Colombia. La serie se tituló Tres Milagros, protagonizada por Farina, Angélica Blandón, Joana Bamón y Andrés Sandoval. Tres Milagros, esta adaptación fue muy exitosa en Colombia, tuvo altos índices de audiencia y también gustó en bastantes países de Latinoamérica donde fue emitida. En el año 2018, Teleset y Sony Pictures Televisión producen para TV Azteca una serie homónima también titulada Tres Milagros. Fue protagonizada por Fátima Molina, Alexa Martín y Marcela Girado. Esta producción le fue bien en TV Azteca, tuvo su audiencia, pero no fue tan exitosa. Incluso habían pensado en quizás hacer una segunda temporada, pero nunca se realizó la segunda temporada. Así que mejor la dejaron ahí, quizás porque vieron que no tuvo los
resultados que ellos estaban esperando, pero sí cumplió, le fue bastante bien. Así que estas son las adaptaciones de Cuando quiero llorar, no lloro. Bueno, ahora nos trasladamos a una producción también de Argentina, que es original de Argentina. Esta se titula Me llaman Gorrión. Es una historia original también de Abel Santa Cruz y su primera versión se realizó en el Canal 9 en 1972 en Argentina. Fue protagonizada por Beatriz Taibo y Alberto Martín. Fue muy exitosa en ese año de 1972 esta primera versión. Después llegaría Me llaman Gorrión. Esta fue la primera versión realizada por Perú. Esta fue producida por Panamericana Televisión en el año 1974. Fue protagonizada por Regina Alcover y Osvaldo Catone. También fue muy exitosa en ese año de 1974 en Perú. Después llegaría una telenovela en el año 1994. Esta versión de Me llaman Gorrión, yo creo que muchos la recordamos y es la que yo recuerdo porque fue la que vi. Gorrión, este es el título también de la segunda versión realizada por Perú, se tituló Gorrión. Recordemos que las anteriores se titulaban Me llaman Gorrión. Esta fue protagonizada por Marisol Aguirre y Christian Meyer. La telenovela gustó mucho, tuvo éxito en Perú y le fue bastante bien en varios países de Latinoamérica donde fue emitida. A mí me encantó esta telenovela de Gorrión peruana del año 1994. Luego México realizaría su primera versión titulada Mi Pequeña Traviesa. Esta telenovela de Televisa fue realizada en 1998 y protagonizada por Michelle Viet y Héctor Soberón. La telenovela le fue bastante bien, tuvo buena audiencia. A mí me gustó bastante la actuación de Michelle Viet, lo hizo bastante bien. Así que la producción tuvo buenos niveles de audiencia también en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica e incluso el tema musical también de Mi Pequeña Traviesa fue muy bonito. Bueno, Brasil también realizó su propia versión. Seguimos hablando de Brasil para que se den cuenta de que Brasil le ha puesto el ojo también a las producciones de Televisa. Ellos realizaron su propia versión titulada Mi Pequeña Traviesa en el año 2002. México realiza una segunda versión titulada Niña de mi Corazón. Esta es la segunda versión producida por Televisa y fue realizada por Pedro Damián en el año 2010. Fue protagonizada por Paulina Goto y Eric Elías. La telenovela no le fue nada bien. Esta es una versión que no repitió el éxito de Mi Pequeña Traviesa. Así que Niña de mi Corazón al parecer no gustó mucho ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país donde fue emitida. Así que bueno, estas son las versiones de Me llaman Gorrión. Y bueno, nos vamos a ver en una parte número 6. La sexta parte la vamos a hacer más pronto de lo que imaginan para que podamos seguir con estas versiones de las telenovelas que, mejor dicho, han tenido múltiples adaptaciones en todos estos últimos años. Gracias por estar presente, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima parte.